Riesgos profesionales. Para efectos de este seguro accidente de trabajo es toda lesión corporal o perturbación funcional que el trabajador sufra, sea en ejecución con ocasión o por consecuencia del trabajo, y que dicha perturbación sea producida por la acción repentina de una causa exterior o del esfuerzo realizado. También se considerará accidente de trabajo el que sobrevenga al trabajador. 1. En la ejecución de órdenes del empleador o en la prestación de un servicio bajo la autoridad de éste, aún fuera del lugar y horas del trabajo. 2. En el curso de interrupciones del trabajo, así como antes y después del mismo. Si el trabajador se hallara por razón de sus obligaciones laborales en el lugar de trabajo o en locales de la empresa, establecimiento o explotación. 3. Por acción de tercera persona o por acción intencional del patrono o de un compañero durante la ejecución del trabajo. 4. El que ocurra al trabajador al trasladarse de su domicilio al lugar que desempeñe su trabajo o viceversa. Enfermedad profesional. Para efectos del seguro de riesgos profesionales se considerará enfermedad profesional todo estado patológico que se manifieste de manera súbita o por evolución lenta a consecuencia del proceso de trabajo o debido a las condiciones específicas en que éste se ejecute. Este subsidio se pagará desde el primer día de la incapacidad, en cuantía igual a su salario durante los 2 primeros meses y equivalente al 60% del mismo salario, hasta cuando, según el dictamen de los médicos del seguro, el trabajador se halle en condiciones de volver al trabajo o se declare que no procede más el tratamiento curativo. Para tener derecho a estas prestaciones médicas y económicas del programa de riesgos profesionales, cuando se es un empleado de reciente contratación y se sufre un accidente antes de haber recibido la ficha de declaración de cuotas. El requisito es que el patrón la haya inscrito al seguro de riesgos profesionales a través de la tarjeta de aviso o entrada del trabajador. Otro requisito es que la empresa o institución donde labora esté al día en el pago de sus obligaciones patronales. Para brindarle un mejor servicio, asegúrese que la información que le anotaron en sus documentos, sea certificada por médicos y otros, es la correcta. Se pagan 2 primeros meses al 100% y después al 60% del salario del trabajador. ¿Qué otros servicios comprende la cobertura de riesgos profesionales? La cobertura de riesgos profesionales cuenta con una oficina de trabajo social cuya misión principal es velar porque el asegurado víctima de un accidente de trabajo supere los factores negativos que a consecuencia de la contingencia se presentan: desequilibrio económico, problemas de salud familiares, emocionales, obrero empleador y de vivienda, problemas de dependencia de ingresos y otros. Charlas de orientación y de ley de riesgos profesionales para que conozcan sus derechos. El programa Salud Integral del Trabajador cuenta con un equipo de profesionales especializados en medicina del trabajo, como médicos técnicos de laboratorio y educadores ubicados en el complejo hospitalario metropolitano y en todas las policlínicas, donde pueden acudir a los asegurados a solicitar atención y orientación. Igualmente desarrollan programas de seguridad e higiene individual a nivel de escuelas vocacionales, agroindustrias, sindicatos y empresas que lo requieran. Riesgo de accidente de trabajo. Riesgo de caída de personal al mismo nivel. Este riesgo se puede presentar durante los desplazamientos a lo largo de la jornada, debido al mal estado del suelo, por falta de orden y limpieza, etc. Medidas preventivas. Mantén un buen nivel de orden y limpieza, dejando los pasillos y áreas de trabajo libres de obstáculos. Utiliza calzado sujeto al pie con suela antideslizante. Riesgo de caída de personas a distinto nivel. Las caídas a diferente nivel dentro del colectivo sanitario se dan en trabajos que requieren el empleo de algún medio, escaleras, banquetas, etc., para llegar a zonas elevadas de estanterías o armarios, principalmente cuando estos son inadecuados o se hallan en mal estado. Medidas preventivas. Evita el uso de cajas, sillas o mesas para acceder a zonas elevadas. Utiliza únicamente elementos diseñados para ello, banquetas, escaleras, etc., estables y adecuadas a la altura a la que se requiera acceder. Riesgo de caída de objetos por desplome o manipulación. Este riesgo puede darse por inestabilidad, falta de anclaje, sobrecarga o mal estado de las estanterías o por materiales indebidamente ubicados. Medidas preventivas. No sobrecarguen las estanterías y armarios. Coloca los materiales más pesados en los estantes inferiores. Los archivadores deben disponer de sistemas que impidan la apertura al mismo tiempo de más de un cajón
y contar con dispositivos de bloqueo en los cajones. Riesgo de choques, golpes contra objetos móviles o inmóviles. El riesgo de choque o golpes contra objetos móviles o inmóviles en el sector sanitario tiene lugar en desplazamientos por zonas con espacios reducidos, con falta de orden y limpieza, con falta de visibilidad o en zonas donde haya presencia de cantos agudos de mesas, camas, camillas, equipo clínico, etc. Medidas preventivas. Deja siempre despejadas de obstáculos las zonas de paso. Respeta los sentidos de circulación establecidos para personas incapacitadas y traslados de equipo. Riesgo de golpes, atropellos por vehículos. Dentro de los accidentes de trabajo a los que puede estar expuesto el personal sanitario, también están incluidos aquellos que están asociados a los desplazamientos que se efectúan, bien en el trayecto efectuado del domicilio al centro de trabajo o bien en desplazamiento dentro de la jornada laboral, especialmente al llevar a cabo visitas laborales domiciliarias. Medidas preventivas. Lleva siempre toda la documentación necesaria cuando te desplaces en vehículo. Permiso de conducir, permiso de circulación, seguro obligatorio de vehículo, tarjeta de IVE si corresponde. Además de ello, lleva también un juego de lámparas en buen estado, una rueda de repuesto, un pequeño extintor, 2 triángulos de señalización de emergencia, así como un chaleco reflectante con uso correspondiente de su certificado. La prevención de los riesgos laborales, en su sentido más estricto, ha sido uno de los objetivos más difíciles de alcanzar a lo largo de la historia. Así, el desarrollo de una actividad sistemática que tienda a perfeccionarse hasta el punto de minimizar la posibilidad de accidentes laborales, pérdidas materiales o enfermedades profesionales derivadas de un ambiente desfavorable, debe ser el principal objetivo de la prevención de riesgos laborales. Es, por tanto, una decisión de gestión que debe prevalecer en cualquier actividad en la cultura de la organización. El monto de las primas que se debe pagar por los empleados de una empresa se establecerá multiplicando el total de los salarios por el grado de riesgo que se ha asignado a la empresa y por un factor constante igual a 7 centésimos. La clasificación por riesgos de cada establecimiento o empresa se hará teniendo en cuenta la principal actividad que el mismo o la misma desarrolle y no podrá hacerse distinciones de oficios para efectos de fijar la tasa de cotizaciones correspondientes. Sin embargo, si una misma empresa tuviera más de un establecimiento o centro de trabajo, podrá solicitar a la caja que se clasifique a cada uno separadamente, siempre que la actividad predominante en cada uno de ellos fuera derivada, estuvieran situados en lugares separados y constituyen unidades administrativas diferentes. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o con contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Cuando el transporte lo suministre el empleador, también se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales. Cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se reencuentren en misión. Riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos son causados por mal diseño del equipo y el trabajo. Entre los factores de riesgo que pueden ocasionar las lesiones ergonómicas son las siguientes: la repetición, la fuerza excesiva, postura extraña, presión directa, vibración o frío o calor extremo. Otros riesgos para la salud son las temperaturas extremas, contaminación del aire e interiores, ruido, estrés,
El ruido es un problema generalizado en el lugar de trabajo. Los efectos del ruido en la salud a lo largo plazo incluye el zumbido permanente en los oídos, la pérdida de la audición, la irritabilidad, la fatiga y los problemas de concentración y comunicación. ¿El ruido puede ser un problema de trabajo? Sí. Tiene que gritar para que lo escuchen mientras trabaja. Tiene problemas para escuchar después del trabajo. Le zumban los oídos. ¿Qué es el estrés? El estrés causa factores en el ambiente de trabajo que pueden generar ansiedad, frustración y miedo. Las causas de estrés pueden incluir demasiado trabajo en una cantidad reducida de tiempo, acoso o discriminación, inseguridad en el trabajo. Los riesgos en el trabajo. Los riesgos en el trabajo son evidentes, como los objetos filósofos, los pisos resbalosos y los líquidos calientes. Otros riesgos, como los movimientos repetitivos y las sustancias químicas, pueden estar ocultos. En ocasiones es difícil darse cuenta si el dolor en los brazos, manos o espalda fue causado por los movimientos repetitivos en el trabajo. Los riesgos en el lugar de trabajo pueden separarse en distintas categorías. Por ejemplo, existe el riesgo de seguridad, riesgos químicos y biológicos, otros riesgos para la salud como el ruido, el calor y la radiación, que no entran en las dos primeras categorías. Los riesgos de seguridad. Los riesgos de seguridad pueden causar lesiones inmediatamente. Algunos ejemplos son violencia en el lugar de trabajo, como agresiones, amenazas, abuso verbal, robos, etc. Otra, falta de salidas de emergencia. Como tercer punto, riesgos eléctricos. Cuarto punto puede ser sustancias químicas que pueden provocar incendios o explosiones. Quinto punto, máquinas sin protección. Sexto, trabajo en las alturas. Y por último, escaleras inseguras. Los riesgos de seguridad. Los riesgos de seguridad, como por ejemplo, son áreas de trabajo saturadas, herramientas mal diseñadas, cargas pesadas, iluminación inadecuada, vehículos como autobuses, autos, equipo de construcción, zanjas no delimitadas que pueden derrumbarse y por último, líneas de servicio de gas o combustible que pueden explotar si se perforan. Riesgos químicos y biológicos. Los riesgos químicos pueden dañar la parte del cuerpo con la cual hagan contacto primero, como la piel, los ojos, la nariz o la garganta. Algunas también pueden introducirse al cuerpo si se respiran, se tragan o hacen contacto con la piel. Y los riesgos biológicos son organismos vivos que pueden causar enfermedades, como por ejemplo son las bacterias, virus, animales e insectos. Los riesgos biológicos se encuentran en una amplia variedad de trabajo. Las enfermeras y los accidentes de salud pueden estar expuestos al VIH, el virus de SIDA, a los virus de hepatitis y a la bacteria de tuberculosis. Por ejemplo, los recolectores de basura que recogen los desechos de laboratorio, de investigación, hospitales o plazas públicas pueden contraer enfermedades por los desechos o las agujas usadas en la basura. Riesgos ergonómicos.
El estrés. La causa del estrés puede incluir, por ejemplo, 1. Demasiado trabajo en una cantidad reducida de tiempo. Acoso o discriminación, inseguridad en el trabajo, amenazas de violencia en el lugar de trabajo, falta de información o control en el trabajo. Y por último, trabajo por turnos o cambios en los turnos.